Título de esta mañana, atención porque ustedes han seguido la cobertura de turno. La Democracia Cristiana abrió un fuerte conflicto con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego que el secretario de Estado afirmara que el partido debe madurar tras rechazar la idea de legislar la ley miscelánea o proyecto de reconstrucción nacional. Mientras desde la DC acusaron soberbia, exigieron respeto y defendieron la postura frente a la iniciativa, la directiva prepara una definición formal dentro del partido, también con voces que advierten los riesgos de mantener una oposición cerrada al proyecto. A la DC parece ser el tema. Sí, a ver, es que la mega reforma cae en el Senado, pero no se empieza a ver esta semana porque esta semana es distrital para los senadores. Entonces parte recién después de la cuenta pública, el 2 de junio, y posteriormente, y ahí digamos va a comenzar la conversación. Y en eso el ministro Quirós dio el fin de semana una entrevista a Exante. Y en esa entrevista Exante dice que a la DC le falta madurez en vista de la nueva situación política que tiene el país. La DC salió a responder, principalmente a través del presidente del partido y también de la senadora Yanna Proboste. No sé si tenemos el tuit de la senadora Proboste, ahí lo estamos viendo. El ministro Quirós le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido en 69 años ha demostrado con creces un compromiso con Chile y su gente. Ministro, las convicciones no se negocian, el país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones. Lo que da la impresión, porque, a ver, hay un tono que lo marcó el ministro Alvarado en una entrevista que asegura que en el trámite de esta mega reforma van a tratar de llegar a acuerdos, ampliar lo más posible y pensando que también en el Senado hay un empate que se puede desequilibrar en la medida que se caiga la participación de los senadores Calisto y Camila Flores por eventuales formalizaciones. Ese es el mapa, ese es el escenario. En vista de ese empate, lo que están buscando es tratar de llegar a acuerdo en algunos elementos con justamente la Democracia Cristiana, sectores de centro izquierda y, ¿por qué no?, en general con todo el Senado y sus distintos participantes. Entonces, en vista de eso, están viendo, bueno, qué entregar. Y se abrió un escenario que yo creo que también es una caja de Pandora peligrosa. ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas que en las negociaciones de García Ruminot y el ministro García Ruminot, que es el ministro de las Express, y también de otros personeros de gobierno que fueron a hablar con la Cámara de Diputados, lo que en el fondo acordaron para tener los votos del PDG fueron una serie de entregas, concesiones, los pañales, medicamentos, en fin, cosas que ya conocemos. El tema es que ese gesto le abrió el apetito a muchos. Entonces yo venía camino acá, estaba escuchando la radio y venía hablando el senador Walker. Uh-huh. Y él empezando a decir, no, nosotros ya vamos a entregar también una serie, le vamos a pedir un montón de cosas, pro empleo de la mujer, y de una lista de elementos que van a pedir integrar a la... Entonces ahí se abre como un periodo, una cuestión generalizada de el momento de pedirle al gobierno. Como dice el dicho, el que no llora no mama. Entonces, el que no mama es un gil. Ese para el 2 del ranking de... Entonces, ese es el mapa, ese es el escenario. La DC surge acá como actor importante pensando que el PDG no está en el Senado. Entonces, van a ver ahí, se van a concentrar las negociaciones. Y lo otro es lo que estamos viendo en pantalla, que lo supimos más o menos en la tarde de ese antes del 21 de mayo, que fue el senador Kuzanovich, senador que es de RN, que de la región de Magallanes, y que dijo que iba a votar en contra. De hecho, ahí ponen el titular del desconcierto que ponen en duda. La verdad es que Walker puso en duda su voto. Kuzanovich dijo derechamente que iba a votar en contra y que a él lo ha destratado el gobierno. Vino en el diario La Segunda sus declaraciones y también lo rescataron varios medios. Entonces, con un voto menos, o sea, se le escapa aquí a alguien derechamente valga la redundancia, se le escapa a alguien de la derecha. Entonces, es un escenario que lo tiene un poquito más complejo el gobierno para lograr los votos. Yo la semana pasada estaba escuchando varios análisis post cambio de gabinete, en fin, y lo que decían es que en general las personas del oficialismo se mostraban muy confiadas en esta votación. Porque en verdad, por ejemplo, recuperar a Kuzanovich puede que no cueste tanto. Es como ya le vamos a entregar un par de cosas a Magallanes. El problema es justamente ese, cuando se abre como este mercado
de propuestas, de ofertas, con quienes se va a sentar finalmente García Ruminot y a quienes le va a dar y a quienes no les va a dar las cosas que soliciten. Y en ese sentido es súper importante porque lo que hace también el ministro Quirós con este gesto a la DC es separar a la oposición. Porque le dicen, no, si ustedes votan en contra, lo que van a hacer es que van a votar aparejados del Frente Amplio y el PC. Entonces cuando hace eso, lo que hace es tratar de meter una línea ahí entre medio, justamente para que exista una separación de la oposición y no hayan posiciones comunes a la hora de conversar, sentarse a conversar con el gobierno. Entonces, también está el PS en este escenario, PS encarnado por Paulina Bodanovich, y hay que ver también cómo se mueve el PS, porque también está esa pugna, dicen algunos, entre Paulina Bodanovich y también lo que fue Manucheri en la Cámara de Diputados y lo que puede ser Chiccardini en el Senado. Entonces son dos almas que tienen que ver cómo conversan con este proyecto y cómo se dialoga y se logra el objetivo del gobierno, que es justamente tratar de llegar a algún acuerdo en este escenario. Puesto número 2 en esta mañana. Escándalo es un escándalo. La filtración de supuestos audios íntimos atribuidos al presidente argentino Javier Milei abrió una nueva controversia política y mediática en el país vecino. Las grabaciones difundidas en el programa 1+1=3 del periodista Santiago Cunio involucran a Rosemary Maturana, ex asesor de imagen del mandatario. El caso escaló hasta los tribunales de Comodoro Pi, donde Cunio presentó una denuncia por presunta revelación de secretos políticos y militares. La justicia deberá determinar si los audios son auténticos, cómo fueron obtenidos y si la filtración expuso información sensible desde la seguridad presidencial. Con el fin de poder cuidar a nuestra audiencia que ve esta transmisión en televisión en el canal 115 de Mundo, procedemos a salir de la transmisión en esa plataforma y solamente quedarnos a través de digital. Esto es escandaloso en muchos sentidos. Sí, a ver, el escenario es más o menos el que tú planteaste. Esto salió en este programa de Santiago Cunio, un periodista muy conocido generalmente porque tiende a ser bien... espectacular. Es claro, pero como que aborda los temas, es como una suerte de ultra solo de Argentina, en donde él en general despotrica contra autoridades políticas y tiene un poco esa faceta en ese mundo. Pero además él tiende a también revelar información que a veces está reñida con la realidad, a veces no, digamos, hay conversación en torno a eso. Pero lo que salió este fin de semana, digamos, y que lo abordaron todos los medios en Argentina, o sea, era portada en todos lados, eran justamente estos audios sexuales entre Javier Milei y una vedette. El nombre se me fue. Rosemary Maturana. Rosemary Maturana, que además sacó una canción que habla justamente de esto. Que se llama Paquetón. Que se llama El Paquetón, que es parte de los audios y que de hecho en la letra dice algo así como Mi León. Hay como que se filtró. De hecho va a sacar un videoclip con esto. El punto, y por qué todo este muy tema... Berlusconi. Claro, el punto es que, y por qué esto es importante, más allá de conocer o no la intimidad del presidente argentino Javier Milei, es que esto, y así lo expuso también Santiago Cunio, esto puede ser grave porque justamente está sobre la palestra la posibilidad de que estuviesen espiando a Javier Milei. ¿Quieren escuchar uno de los audios? Escuchamos. Uno nomás. El audio final porque no lo habíamos puesto. Pero veamos la reacción de nuestro equipo. Usted y el chat, por favor. 3, 2, 1, ahora. Igual te voy a dar un paquetazo en la jeta. Muy ordinario. Te quedes acomodada, te la acomodo con otro paquetazo y te la reconstruyo pegándotela toda con la leche. No, pero qué terrible. No, saquémoslo. No. Acá evaluamos para que este segmento se pueda ver en el 115. La posibilidad de poner pito, pero tienes que poner pito de todas las locuciones de Milei. No existe un momento en que no sea vulgar. Entonces, hay una... En general, los audios van en esa línea. Están... son muy visuales, podríamos decir, de esto. A ella también en un momento la trata de... prostituta ad honorem. Eso, prostituta ad honorem. Y ojo, esta vedette también había hablado en su momento sobre relaciones con Alberto Fernández. Claro. Y que había dicho que no lo había pasado muy bien.
Como que habían sido sus declaraciones en ese contexto cuando empezaron a salir todo esto de que Alberto Fernández también llevaba muchas mujeres a la casa presidencial. La situación de espionaje está en investigación. El diario Perfil traía ayer que forma parte de una investigación formal justamente de espionaje a Javier Milei, pero en el círculo de Javier Milei esto no está trayendo, digamos, consecuencias que se puedan plantear como grave. Incluso se está planteando esta idea que suele surgir cuando ocurren este tipo de cosas, que son para desviar más bien la atención de los casos de corrupción, etcétera. Habló Lila Lemoine, por ejemplo, y ella dijo que que se estaban cagando de la risa con los audios, que no le ven nada grave, pero justamente estaba sobre la mesa la posibilidad de que a Javier Milei lo estuviesen espiando, y no espiando como ocurrió en su momento en Chile, que había como toda una red de espionaje de carácter militar al mundo civil, sino que más bien espionaje dentro del gabinete. Sí, o sea, igual, de personas que se están haciendo zancadillas. igual también está el tema de Adorni. Todo puede ser, en Argentina todo puede ser. Es una cosa que hay que poner en la mesa. ¿Cuánto sabe Adorni? Por algo lo están respaldando tanto. Eso es interesante en la conversación. Son las 9:28, puesto número 1. Volvemos al 115 de Mundo. La mega reforma del gobierno entra en una etapa decisiva en el Senado, donde la estrecha correlación de fuerzas obligará al Ejecutivo a negociar voto a voto. El viceministro Claudio Alvarado afirmó que está dispuesto a extender la discusión si existe voluntad de acuerdo, mientras sectores opositores acusan una estrategia de pirquineo para asegurar apoyos individuales. El escenario se complejiza con el anuncio del senador Alejandro Kuzanovich, quien adelantó que votará en contra y acusó al gobierno de traidor y desleal con Magallanes. A esto se suman tensiones con el socialismo democrático, cuestionamientos técnicos frente a artículos clave y dudas sobre la viabilidad de normas como la invariabilidad tributaria. Sí, se nos mezclaron un poco los temas. El 3 con el 1 se cruzaron, lo de Kuzanovich que ya más o menos comentamos. Pero pongamos tal vez el foco en esto, en el cambio de gabinete, que es algo que yo sé que van a profundizar ahora en el panel que viene, que es un panel espectacular, para hablar de los estertores que quedaron de ese cambio de gabinete, el análisis de encuesta, en fin. Pero lo interesante es la lectura. Es la lectura porque salieron crónicas, historias, yo recomiendo leer a quienes nos están escuchando, por ejemplo, ganadores y perdedores del cambio de gabinete, que está en la tercera. Está también lo que salió en Más Política del Mostrador, en El Poder de The Clinic de Juan Diego Montalva. Todas lecturas que son bienvenidas, pero que llaman la atención porque distan mucho en el análisis y la lectura que se está haciendo respecto a qué pasó después del cambio de gabinete. Por ejemplo, El Mostrador te dice a ti que el diseño, digamos, o sea, los grandes derrotados de esto es el segundo piso. O sea, Valenzuela y Irarrázaval. Sí, porque le dieron mucho... Su diseño cayó. Su diseño fue un fracaso, entonces acá aparece Chile Vamos como el gran salvador, la figura de Claudio Alvarado, y es la figura que ha instalada. Eso yo creo que se instala, ahí está, el segundo piso se cae a pedazos, es el artículo de Más Política que salió en El Mostrador el fin de semana. Pero por otro lado, uno lee a Juan Diego Montalva en Poder, o incluso en la tercera. La tercera fue de hecho más explícito porque pone Kast es uno de los grandes perdedores de esto. Claro. Y lo que te dice Juan Diego Montalva es que el diseño no se toca, que al final termina jugando con los mismos jugadores que estaban sobre la mesa, que tal vez se afianza un matrimonio entre este mundo, digamos, que está representado en el segundo piso por Irarrázaval, en fin, pero que ahora está mucho más afianzado con la figura de Claudio Alvarado, y pone al piñerismo, por ejemplo, como el gran derrotado porque no se recurrió al piñerismo. ¿Te acuerdas que en un momento surgían figuras de que, no sé, que iba a llegar Martorell a seguridad, y se habló en su momento de meter figuras que sean del piñerismo, Isabel Pla también a vocería, en fin. Bueno, el piñerismo se queda en la banca y son los principales derrotados. Con esto gana Kast, dice Juan Diego Montalva, porque logra retomar la agenda y se reordena el mapa. Entonces hay una conversación ahí bien interesante. Sigue dando la impresión de que faltan piezas sobre la mesa tras el cambio de gabinete. Como que, por ejemplo, aún no se responde con claridad a la duda de por qué se hizo antes de la cuenta pública. Al parecer le está saliendo bien, porque de hecho las encuestas del fin de semana fueron bastante benévolas
con el presidente Kast, más o menos como que se mantiene, no sigue cayendo, frena la caída. Aumenta mucho la gente que está indecisa. Como que hay gente que le da el beneficio de la duda a los nuevos ministros, y eso es interesante. Lo que ocurre con, por ejemplo, el ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad que le han sacado... Hay dos cosas. El ministro del Interior viene un perfil bastante bueno en The Clinic, donde hacen un recorrido de su historia. Él partió en política como alcalde de Kemchi, en la isla de Chiloé, y de ahí empezó a escalar, llegó, no fue electo alcalde, porque lo nombró Pinochet en su momento, en dictadura, y de ahí fue escalando, digamos, en política, y hasta finalmente ser hoy probablemente la segunda persona más importante, si no la más importante de este gobierno. Y por otro lado, también está lo que salió, digamos, de lo otro, lo que ha ido saliendo del ministro Arrau. Ministro Arrau que partió moviéndose bien. El fin de semana se reunió con las autoridades de carabineros, autoridades policiales. Se está mostrando como alguien con más iniciativa. Muchos dudan, bueno, ¿qué experiencia tiene el ministro Arrau en este tipo de cosas? Y hay un par de elementos importantes que poner sobre la mesa. Por ejemplo, él fue intendente en un momento en que la intendencia tenía a cargo los policías. Claro. Y la seguridad, digamos, de la región. Fue del Ñuble. Entonces, más encima cuando la región del Ñuble se estaba instalando como región. Cuando se estaba, digamos, independizando de lo que era el Biobío. Así que, nada, sigue muy interesante el análisis. Faltan todavía, da la impresión, no ha salido todavía esa crónica que tú digas, oh, aquí está la verdad de la milanesa, por esto se hicieron estos cambios en este minuto. Se ve que en el corto plazo al menos esto le va a ayudar, porque pensando que la próxima semana se viene la cuenta pública debiese ser un buen momento para Kast y tener ahí un envión, pero hay que pensar qué pasa en el largo plazo. Esa es la principal duda que queda con esto. Vamos a analizarlo en nuestra mesa a continuación. Querido Camilo, muchas gracias por acompañarme. Hay un dato de último momento, es que acaba de publicar el Papa León una histórica encíclica sobre inteligencia artificial, llamada Magnifica Humanitas. Esto va a ser tema de los medios, comparando el intento de construir un futuro de inteligencia artificial que excluye a Dios con la Torre de Babel y subrayando la necesidad de salvaguardar la dignidad humana, ya que está amenazada por nuevas formas de deshumanización. Esto acaba de aparecer, está en los medios de comunicación, en Vatican News, que es como el Infobae del Vaticano, sí. Y está en todos los medios en realidad saliendo, porque parece ser una conversación muy interesante. No, y lo hace justo que va a despertar. Lo hace justo en un contexto donde Silicon Valley se está posicionando políticamente. Entonces, bien claro. Interesante lo que ocurre con el Papa León. Vamos a analizar todo esto y más a continuación. 9:34. Gracias, Camilo. Nos vemos.